Shalom Ubrajá, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 33 del Tratado de Sukkah y vamos a comenzar al final de la página 32, donde está la Mishnah. Y hoy vamos a estudiar la Mishnah que nos habla, ya estudiamos todo lo que tiene que ver con el Lulav, ahora vamos a estudiar la Mishnah que nos habla del Hadass, es decir, lo que se llama el mirto. Vamos a compartir la página, ahí está. Y ahí es donde aparece la Mishnah, que es donde vamos a empezar la clase de hoy. Muy bien, nos dice la Mishnah. Hadas agazul vayabesh, pasul. Lo mismo que nos dijo del Lulav. Un hadas que está robado o que está seco es inválido. ¿Por qué? Si está seco, porque no está cumpliendo Zel y es decir, hadar. Tiene que ser bello. Y si es robado, discusión. El primer día, porque dice Ulgachtem Lahem, tenéis que tomar de lo vuestro. Y el resto de los días, discusión si es pasul o no. Hay quien dice que no es pasul. Y hay quien dice que es pasul, que es inválido. ¿Por qué? Porque es una mitzvah abba beavera. Es decir, que vas a cumplir una mitzvah a través de que estás haciendo una transgresión, que es robar el hadas. Ahora, shela shela ve shelira nidaja. Perdón, el hadas de una Asherá, es decir, un árbol de hadas que se utilizó para la idolatría, o un árbol de hadas que tiene sus ramas en una ciudad que se desvió hacia la idolatría, puesto que están destinados a ser quemados, dijimos no tienen shiur, no se pueden, no tienen la medida necesaria y entonces no son válidos para las cuatro especies. Ahora, Niktam Rosho, si se cortó la cabeza del hadas, Nifretzu alab, o si se desprendieron sus hojas, o Shayu Anabim, Merubot me alab, o que sus bayas eran más que sus hojas, es decir, el hadas tiene unas pequeñas bayas, ¿sí? Frutitas así chiquititas, rojas o negras. Entonces dice, sí, hay más frutitas que hojas, no es válido. Y mi atan, ahora ¿qué pasa? Viene la persona y dice, ¿sabes qué? Hay demasiadas vallas, las voy a ir quitando. Y de esa forma voy a hacer que el hadas sea kasher. Ahora, y mi atan, kasher, es válido. De en mi atan be Yom Tov. Pero esto no lo puedes hacer en Yom Tov, no puedes quitar las vallas, las frutitas, durante Yom Tov, para decir, antes tenía un hadas que no era kasher, ahora ya es kasher. Muy bien, nos dice la Gemara, Tanur Rabbanan, enseñaron nuestros sabios en una vereitá. De aquello que está escrito, Anaf et Sabot, es decir, la rama de un árbol Abot, es decir, espeso, frondoso. Tenemos que aprender cuál es este árbol. No nos dice qué árbol es, solamente nos dice et Sabot. Entonces, ¿qué aprendemos de aquí? Que todo tiene que ser Anaf, es decir, todo tiene que ser la rama. Es decir, que Anaf Jofin et Etzo. Es decir, las ramas, las hojas, ¿sí? Son tan frondosas que ocultan el tronco. Jofin et Etzo. Ve Ezehu. ¿Y cuál es ese árbol que es tan espeso que sus hojas ocultan su tronco? Eveomer Zeadas. Vamos a decir que es el mirto. Ahora, Bema, vamos a decir, Zeita, a lo mejor podría ser el olivo. También tiene hojas que son largas y que podrían llegar a tapar el tronco. Bainan abot. Dice, no, hace falta que sea abot. ¿Qué es abot? Es decir, que las hojas estén como encadenadas, es decir, que unas estén sobre las otras. Beleca y este árbol, el olivo, no tiene abot, no tiene las hojas encadenadas una sobre la otra. Vema dulva. Digamos a lo mejor que es el castaño. Bainan anafab. Jufin etetzo. Ahí es necesario que. Es verdad que el castaño es frondoso, pero no cumple con la otra condición, que es que las hojas cubran el tronco. El tronco del castaño se ve. Veleca, y aquí no hay. Ahora, Ema Hirduf. Vamos a decir que es el árbol llamado Hirduf. No está identificado qué árbol es exactamente. Dice Amar Abaye, dijo Abaye, de la Gea, Noam. Es decir, dice el versículo,
que los caminos de la Torah son caminos agradables. ¿Qué le pasa al irduf, a este árbol llamado irduf? Que es un árbol venenoso. Entonces dice, no puede ser, porque si derajea dargenoam, es decir, la Torah es un camino agradable, entonces va a decir que coges un árbol venenoso. Beleca, y aquí no hay derajea dargenoam, aquí no es un camino agradable. Ahora, Rabba Amar, Rabba se apoya en otro versículo. Dice, me lo aprendo de aquí. Haemet ve Shalom e Abu. Es decir, la verdad y la paz se amarán. Y en este tipo de planta, ¿sí? No hay ni verdad ni Shalom. ¿Por qué? Porque de él se hace veneno. Muy bien. Tanur Rabanan, enseña a nuestros sabios en una vereita. Kalua kemin kielia vedome el shalshelet. ¿Qué pasa si una persona, zewadas, es decir, una persona viene y entrelaza, ¿sí? Como una trenza y va a hacer como una especie de shalshelet, de cadena, eso se la das. Es decir, así es como tiene que ser. Rabbi Eliezer ben Yaakov, Rabbi Eliezer ben Yaakov dice, nosotros aprendemos lo que es el hadas, aquello que dice el versículo, anaf etz abot, otra vez, es decir, la rama de un árbol frondoso. ¿Qué quiere decir? Etz, anaf etz, ¿sí? Nos viene a enseñar, etz shetam etzove pirioshave, es decir, es un árbol que tanto su madera como sus hojas son equiparables. ¿En qué aspecto? Aquí está hablando del aspecto del olor. Tanto la madera de la rama del mirto como las hojas del mirto, ambas desprenden un olor agradable. EBZ adas. ¿Y cuál es ese árbol? Que tanto las hojas como la madera son equiparables en cuanto a su olor. Ese es el adas. Tana, así se enseñó en una vereitá. Etz abot kasher. Vesheno abot kasher. Es decir, un árbol que tiene abot, dijimos que están entrelazadas las hojas, ese es kasher. Es decir, las hojas salen de un lugar, varias hojas, y donde salen las hojas, donde llegan las hojas, se entrelaza con el lugar de donde salen las siguientes hojas. Ahora, si no es abot, si no se entrelaza, es pasul. Ejidame abot. ¿Cómo son estas hojas, estas ramas que son abot, encadenadas? Amar Rebiudá, dijo Rebiudá, Behu, de Caime, Tlata, Tarfe, Bequina. Es decir, este es el caso en el cual tenemos 3 hojas en cada 3 puntos de salida de las hojas. Es decir, cada brote en la rama saca 3 hojas. Y Rafkana Amar, dijo Rafkana, afilutre, incluso que sean 2, Vejad, o sea, 2 en un brote y una en otro brote, pero al mismo nivel, también, perdón. 3 Vejad. Ahora, Rabaja, Bere de Rabaja, el hijo de Raba, Mehadar atre Vejad. Es decir, una vez que escuchó esta enseñanza, siempre buscaba que fuese Adas, que fueran 2 y 1. Oil, Benafik, mi pume de Rabkana. ¿Por qué? Porque lo había estudiado de la boca de Rabkana. Amarle, Marbar Amemar, le Rabashi le dijo, Mar, el hijo de Amemar a Rabashi, Abba, es decir, Amemar, mi padre, le adas, yo te crele, es decir, a un hadas como ese, es decir, que salían 2 y 1, lo llamaba el hadas tonto, es decir, ¿por qué? Porque está estropeado, porque no es correcto como está hecho, y entonces sería inválido. Tanur Rabanán, me he olvidado de aquí, de bajar aquí. Muy bien. Estamos justo aquí, todavía tenemos solución. Tanur Rabanán, enseña a nuestros sabios en una vereita. Rob alav nishtairu bo. Es decir, la mayoría de sus hojas se cayeron. Miut, solamente quedó una minoría. Kasher es válido. Wilbachete, abot cayenne, pero con la condición de que siga estando encadenado, es decir, que donde salen unas empiezan las otras, donde acaban una empiezan las otras. Dice Augufakasha, que es justamente una dificultad. A Marta, Nasheru Robalab, dijiste por un lado que se cayeron la mayoría de las hojas, es decir, si hay 3 hojas en cada brote, la mayoría que quiere decir que se cayeron 2. Se cayeron 2, queda una.
Nisharu Robalav Kasher, Veadar Tane, y ahora después me vienes a enseñar, Uribat Sheteye Aboto Kayemet, que si la condición de que si se cayeron la mayoría es que todavía se queden entrelazadas y encadenadas. Dice que van de Natre, Leutre, Aboteji, Mishkahadle, si ya se cayeron dos y solamente queda una, ¿dónde vas a encontrar que se entrelazan? Amar Abaye dijo a Valle, Mishkahadle, dice, ¿sabes qué? Sí se puede encontrar. Sí es posible encontrarlo. ¿Dónde? Vamos a, perdón. De Asa Metzaraa, es decir, en el Hadás de Egipto. ¿Sí? Hay dos explicaciones, unos dicen que es el Hadás de Egipto y otros dicen que es el Hadás de la frontera, es decir, donde acaba el lugar donde crecen los árboles y está justo ahí en la frontera, que es un Hadás muy bueno, ¿por qué? De Kaime Shiva Shiva, es decir, en cada brote salen 7 hojas. Bejat Kina, Deji Natri, Arba, Pashule Utlata. Ahora, si dijimos que se cayeron la mayoría, ¿cuántos son la mayoría? 4. ¿Sí? ¿Cuántos te quedan? 3. Entonces tienen la posibilidad de que de esas 3 se entrelacen y sea Abot. Bien. Amar Valle dijo a Valle, Shmamina, que aprendemos de aquí. Hay Asa Mitzraa, que ese Hadás de Egipto, vamos a llamarlo así. Kasher Leoshana, es decir, es válido para la mitzvah de los Arbaat Aminim. Pregunta la Gemara Pshita, dice, esto es evidente, ¿por qué necesitas decirme que es kasher? Si tiene todas las condiciones. Maude tema, ¿qué es lo que yo habría dicho? O il, veitle, shem levai, puesto que tiene un apodo, tiene un nombre particular, entonces lo mit kasher. Entonces habría dicho que a lo mejor no es válido, porque no es Peri Etzabot, sino que se llama Adasa Mitzri. Entonces, Kamash Malan que no, que a pesar de que tiene un apodo, también se considera Anaf Etzabot, las ramas de un árbol frondoso. Vema Hinami. ¿Sí? Si quiere decirme también así, Etzabot, Amar Rahamana. Es decir, de todas formas, la Torah no dio un nombre de un árbol, sino que simplemente dijo Etzabot. Entonces, da igual que tenga un apodo o no tenga un apodo. Puede llegar a entrar dentro de la categoría de lo que dijo la Torah. Todo árbol frondoso sería kasher. Tanura van a enseñar a nuestros sabios en una veredita y a Beshu Robalab. Se secaron la mayoría de sus hojas. Benisharu Bo y quedaron en el Lulab. Ahora estamos hablando del Lulab nuevamente. Lo que dice aquí Lulab. Es decir, son los Adasim que están con el Lulab. Es decir, quedaron en las 4 especies. Shelosha de Alim Lehim. Solamente 3 hojas. Y en cada una de ellas 3 hojas, 3 ramas, y en cada rama una hoja, 3 hojas, perdón, que están frescas, verdes. Dice kasher. Ese caso es kasher. Amar Rabjida dijo Rabjida, Berosh Kolejaldeja. Dice, ¿cómo puede ser? Si necesitamos que sea abot, que esté entrelazado, ¿cómo puede ser? Que no, únicamente si esas 3 hojas en las 3 ramas están en la parte superior de la das. Muy bien. Entonces ahora seguimos con lo siguiente que dijo la Mishnah. Niktam Rosho. Es decir, dijimos que se partió la cabeza del Hadas, se rompió, se cortó la cabeza del Hadas. Tane Ula Barjanina. Así enseñó Ula Barjanina. Niktam Rosho de Altabo Temara. Dice, justamente se cortó la cabeza y en ese lugar, en el extremo de la rama donde estaba la cabeza, creció una baya, un fruto del Hadas. Kasher. Dice, en ese caso, el Hadas es kasher. Va el Rabbi Yirmiyah. Vino a preguntar Rabbi Yirmiyah, Niktam Rosho, Me'erev Yom Tov, Ve'altabo Temara Beyom Tov, Mahu. Ah, ¿qué es lo que pasa? Si en la víspera de Yom Tov se rompió la cabeza del Hadas, ¿qué quiere decir? Que a partir de ese momento sería inválido. Bien. Pero durante Yom Tov le creció el frutito ahí dentro. Es decir, como que cerró la cicatriz. ¿Cuál sería la ley? Yesh dihuy etel misbot o lo. Es decir, se puede
empujar una mitzvah o no? Es decir, una vez que la mitzvah ya fue rechazada, después se puede volver a utilizar esa mitzvah o no. O una vez que ya fue rechazada, ya no se puede cumplir con ella nunca más la mitzvah. ¿De dónde lo vamos a aprender? Dice Tipshot le meha ditnan. Vamos a aprender esto. Vamos a explicar esta duda de aquello que fue enseñado del concepto de Kisui Adam. Es decir, cuando se hace shejitá de un animal, la sangre cae al suelo y es una mitzvah de la Torá de cubrir la sangre con la tierra, con la tierra que hay en el suelo. Bien, entonces nos dice así. Kisahu, como nos dice, viene Sheim Adam. Si la persona, Kisahu, Beajarka Joser Adam Benit Gala. Es decir, la persona tapó la sangre y después se destapó y volvió a quedar a la vista la sangre. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que volver a taparla o no tengo que volver a taparla? Dice, Patur mi lejasot. Es decir, no tengo la obligación de volver a taparlo. Ahora, quizá o arruaj, pero si fue el viento el que tapó la sangre, es decir, el viento movió la tierra y tapó la sangre, y después se destapó, hayab lejasoto, tiene que volver a taparlo. Amar Rabba Barbajana, Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabba Barbajana en nombre de Rabbi Yohanan, lo shanu, esto fue enseñado, que cuando el viento tapa la sangre y después se destapa hay que volver a taparlo. Ela shehazar benitgala, abalo hazar benitgala, patur melejazot, es decir, únicamente si se volvió a descubrir la sangre. Pero si la sangre no se volvió a descubrir, estás exento de volver a taparla. Veajavinan be, entonces, ¿qué vamos a preguntar de aquí? A la Mishnah, según las palabras de Rabbi Yohanan, que hazar benitgala, emai hayab lejazot, es decir, si se volvió a destapar, ¿por qué yo diría que tiene que volver a taparla? Oil de itje, es decir, una mitzvah, si ya la hice la mitzvah, si ya fue hecha la mitzvah, aunque yo no la haya hecho activamente, la sangre fue cubierta, ya está, porque tendría que volver a cubrirla. Omar Raspapa, dijo Raspapa, Zotomer, así fue dicho. En dejuy et la mitzvot, es decir, no se aparta una mitzvah, que quiere decir que si todavía tengo la posibilidad de cumplirla, la cumplo. Si se cumplió de una manera indirecta y ahora vuelvo a tener la posibilidad de cumplirla, la cumplo. De Rafapa, pues dice Rafapa, Gufa, mi bayele, justamente sobre esto viene a preguntar. Mifshit, pshitle, de en dijuy et la mitzvot, velo shana le kula, velo shana le jumbra. Es decir, cuando dijo esta ley de que no hay dijuy a la mitzvot, no enseñó ni para ser permisivo ni para ser estricto. O Dilma, o a lo mejor, Safuki mesafkale, a lo mejor esto está basado en un safek, en una duda del Tana, del sabio de la Mishnah, si hay dijuy mitzvot o no, es decir, si se viene a reportar la mitzvah o no. Lejumbra ambrinan. Cuando dijimos esto, lo dijimos para ser estrictos. Lecula lo ambrinan, pero para ser permisivos, no lo dijimos. Pregunta la Gemara. Dice, lema, ¿qué tanay? Vamos a decir, perdón, teku. Es decir, no tenemos respuesta sobre esto. Es decir, fue dicho que se mueve la misma o no se mueve la misma, se aparta la misma o no se aparta la misma, teku. Es decir, la Gemara queda en duda y tenemos que esperar a que venga Eliyahu Naví para respondernos a esta pregunta. Pregunta la Gemara, lema, ¿qué tanay? Digamos que esta discusión es la misma discusión de los Tanaim, de los sabios de la Mishnah. Es decir, Abar Beliktan, es decir, en nuestra Mishnah, ¿qué quiere decir? Dijimos que si la mayoría de la hoja, de la rama de Hadas son bayas, son frutitos, entonces no es válida. ¿Sí? Y que antes de Yom Tov yo lo puedo quitar, pero durante Yom Tov no. ¿Qué es lo que pasa si lo quito durante Yom Tov? Abar Beliktan, es decir, lo quité durante Yom Tov. ¿Sí? ¿Cuál es la situación actual? La situación actual es que ya está, ahora tiene más hojas que frutas, debería ser kasher. Dice la Gemara, pasul. Dice, no es válido. Dice Rabbi Eliezer.
Elazar, perdón, es la opinión de Rabbi Elazar ben Tzadok. Los sabios autorizan. Ahora, Svarúa, ¿sí? Vinieron a explicar que la discusión aquí, ¿cuál es? Tecule, Alma, todo el mundo está de acuerdo. Lula ben Sarik Eged. Es decir, que el Lulav no tiene por qué ser atado. Es decir, no hay aquí un problema de que sea ase velomina azul. Es decir, que el lulav, las 4 especies, primero las unió y después lo convirtió en un lulav kasher. Es decir, estaría haciendo algo de algo que ya estaba hecho. ¿Sí? Porque lo mismo que la azúcar. Vintim Selomani, si me quieres decir, Sarich, Eged, que sí que es obligatorio atarlo. Lo y al final lulav y azúcar, entonces no aprenderíamos la ley del lulav de la ley del azúcar y entonces tampoco habría un problema de Taase Belomina Azui. Y escribe porque está escrito Taase, Hagasukot Taase Leja, Shiva Yamim, harás para ti la fiesta de Sukkot durante 7 días. Ahora, Velomina Azui, pero no de algo que ya estaba construido. Mailab, ¿acaso la discusión sobre este tema de las frutas en Yom Tov, Behaka mi pligue, sobre esto están discutiendo? De man, de fácil, porque aquel que dice que no es válido si yo le quité las bayas durante Yom Tov, es decir, Rabbi Elazar Rabbi Zadok, ¿qué es lo que opina él? Sabar. Ambrinan, yesh dihui, es la mitzvot. Es decir, se puede echar atrás una mitzvah, ¿qué quiere decir? Que si ya llegó el momento de la mitzvah y no estaba listo el lulav para poder cumplir con la mitzvah, yo ya no puedo utilizarlo para la mitzvah. Humán de Machshir y aquel que permite, es decir, los sabios, ¿qué es lo que opinan? Sabar. Lo amrinan yesh dihui mitzvot. Dicen, no sé, no hay dijuiva mitzvot, es decir, en ese momento no podía utilizarlo como para la misma. Ahora sí puedo, ahora lo voy a utilizar. Responde la Gemara y dice, rechaza esta explicación y dice, lo, de cule alma, lo amrinan yesh dijuiva et la misma. Todo el mundo está de acuerdo que no se dice que se puede echar para atrás la misma. Viaja, bemelef lule misuka. Aquí la discusión está en si se aprenden las leyes del lulav del azúcar, es decir, sobre el hecho de taase, velomina azui, es decir, que hay que hacerlo, pero no de algo que ya esté hecho. Cami pliga, ahí es de donde está la discusión. Mar Sabar, un sabio revisado opina, y al final lulav misuka, que se aprende las leyes del lulav del azúcar, es decir, igual que el azúcar yo no puedo hacerla de algo que ya estaba hecho, el lulav no lo puedo hacer con algo que ya estaba hecho. Umar Sabar y el otro sabio, los sabios opinan, lo y al final lulav misuka, no se toma esta enseñanza del lulav desde el azúcar. Y yo si me quieres decir, is viralan lulav sarich eged, si me vienes a decir que en realidad sí que están discutiendo y pensando los tanaim que el lulav necesita ser atado. De cule alma y al final lulav misuka, todo el mundo entonces estaría de acuerdo que se aprende las leyes del lulav del azúcar. Viaja, Belulav Sarich Eged Kampligue. Entonces la discusión aquí está en si es obligatorio atar las especies con el lulav. Pues plukta de Hanetanae, de Tanya lulav, ben agud u ben shenu agud kasher. Es decir, la discusión es como aquel sabio que dice, que enseñó una vereita, el lulav, ya sea que está atado o que no está atado, es kasher. Y la viuda discute con ello y dice, agud kasher, si el lulav está atado es kasher, sheno agud pasul. Pero si no está atado, es inválido. Pregunta la Gemara y dice, Maitama de Rabiuda. ¿Cuál es el motivo de Rabiuda? Que dice que el lulav tiene que estar atado. La viuda tiene una gedera Shabbat. Yalif, lequija, me agudat ezov. Es decir, aprende el concepto de velakaj, de tomar, que aparece en la ley del lulav y las 4 especies, con la agudat ezov, es decir, el ramillete de hisopo que se tomaba para la salida de Egipto. Dice en nuestro tema, en la Sukkah, Ulkachtem lachem bayom arishon, tomaréis para vosotros en el primer día, Uchtivas atam, y ahí está escrito, Ulkachtem agudat ezov, tomaréis un ramo de ezov, de hisopo, male alan agudá, igual que ahí en la salida de Egipto ese hisopo tiene que ser agudá, tiene que ser atado
Afkan, aguda. Entonces aquí también, en cuanto al lulav, tiene que ser atado. Ver Rabanán y los sabios, ¿cómo se arreglan con esto? Let leu, le quija, no tienen esta que te rayaban, no la aplican. Ahora, pregunta la Gemara, Mantana leja, ¿quién es el sabio entonces que enseña esto? Tanu Rabanán, como aquello que enseñaron nuestros sabios en una vereita. Lulav, misbah leogdo, es decir, el lulav, las 4 especies, está hablando aquí, es una misbah de atarlas, y lo agado, kasher. Pero si no lo ató, es kasher. Mani, como quién es esto, y Rabiudá, si decimos que es como Rabiudá, tenemos una dificultad. Kilo agado, emay kasher, porque si no lo ató, ¿por qué va a decir Rabiudá que es kasher? Él opina que tiene que estar atado. Veir Rabaná, y si decimos que son los sabios, también tenemos una dificultad. May mitzvah kavid, es decir, ¿qué mitzvah está cumpliendo a través de atar las partes de las especies con el ulav? Es decir, no tienen ningún versículo, no tienen la Gezerá Shabbat, esta enseñanza de Lequijá, de Belakaj y Belakaj. Entonces, ¿por qué estaría cumpliendo con una misma? Entonces responde la cámara y dice, Leo, en realidad Rabbanán. Esta enseñanza, esta veredad sigue la opinión de los sabios. Un mitzvah, mishum, ¿cuál es la mitzvah? Del hecho de que hay que atar todos los elementos de las 4 especies a causa de Zeeli Beambehu. Es decir, yo voy a adornar a mi Dios. Cuando voy a hacer las mitzvot, lo voy a hacer de una manera bonita. ¿Para qué? Para de esa manera alabar a Kadosh Baruj Hu a través de el cumplimiento de la mitzvah de la forma más bonita. Y cuando se ata, queda más bonito. Muy bien, continuamos aquí. Y dice, Oshayu, Anabab, Merubin. Dijimos que en caso de que hubiese muchas frutas en la rama de la das, ¿sí? Entonces sería más que hojas, sería inválido. Ese hadas no sería válido para la misma. Amar Rabjizda, dijo Rabjizda, Dabarze, Rabbenu Agadol Amaro. Estas cosas lo dijo Rabbenu Agadol. ¿Quién es Rabbenu Agadol? Rab. Veamakom y lleve Ezro. Y a Kadosh Baruj le va a ayudar. Rab Amar, porque Rab dijo, Lo shanu ela bemakom echad, abal bishnaim o bishlosha, mekomot kasher. Es decir, cuando las bayas, las frutas, son mayoría en un solo lugar, ahí es donde dijo que no es válido. Pero si es en varios lugares que hay más frutas que hojas, kasher. Amarle Raba, le dijo Raba, ¿sí? Dice, no parece lógico hacer que sea kasher de esta manera. Es decir, Shenaim Ushlosha Mekomot. Have Menumar. Es decir, esto va a hacer que haya mucho más. ¿Sí? Y entonces debería ser Pasul. Ela Itmar Ahidmar. Entonces vamos a decir las palabras de Rabbi Hizda en nombre de Rab, la vamos a corregir, la vamos a decir de esta manera. Oshete Anabab Merubim Minalab. Es decir, que tenga más fruta, más frutitas, bayas que hojas, Pasul. Rabjizda dijo Rabjizda, de Barze, esta alajá, la Beno Gadol Amaro. La dijo Rab. ¿Sí? Veamakom yebe Ezro, lo shanuela anavim shehorot. Es decir, aquello que dijeron sobre que Amakom y Yebe Ezro, es decir, que Hashem va a venir a ayudar. ¿Sí? Y también hablando aquí de Amakom, del lugar, es decir, cuántos lugares así va a tener. Entonces eso fue dicho solamente para cuando se secaron y se hicieron negras. Abal, Yerukot, pero si están verdes, Mani, dejadas, de kasher. Es decir, esa es la visión normal de la das y entonces es kasher. Amar Raspapa, dijo Raspapa, Adumot Beshechorot Damian. Es decir, estas uvitas, estas frutitas, las bayas de la das, que empezaron a secarse y se hicieron rojas, se consideran como las negras. ¿Por qué?
de Amar Rabbi Hanina, porque así aprendimos en Maseje Nidá, habla Rabbi Hanina y dice, Hay dam shahor adomhu. Si esa sangre negra, no se ve una mancha de sangre que es negra, ¿sí? En realidad es sangre roja, lo que pasa es que se secó y se hizo negra. Ela shelaka, es decir, que se deterioró y entonces se hizo negra. Muy bien, continuamos aquí. Dice, imiatan, que dijimos, que una vez dijimos, si hay más bayas que hojas, no vale. Pero si yo vengo a reducirlo, es decir, vengo a quitar las bayas, ¿sí? Antes de Yom Tov dijimos que era válido. Dice, ha abar velactan. Ah, entonces, ¿qué pasa? Perdón, me saltó una esto. Dice, de ma'atinhu emat. Es decir, pregunta la Gemara, ¿cuándo es que lo voy a quitar? Ilema kame del egde. Si vamos a decir que le quita las bayas antes de atarlo, pshita, esto es evidente. ¿Por qué? Porque en el momento de atarlo, ¿yo qué tengo? Tengo una rama de hadas que es válida porque tiene menos bayas que hojas. Ya le quité el excedente. Ela. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Le va a atar del egde. Después de que ya lo ate. De habu meikarahu. De hayu, perdón. Meikarahu. Es decir, que a priori esa hadas no era válido. Tipshot mine. De hayu meikara lo habudahu. Supongamos, ¿sí? Que también vamos a venir y vamos a rechazar, vamos a considerar como rechazado, pero dahui meikara velo habel dahui. Es decir, puesto que a priori ya fue rechazado, si después se le hace válido, entonces no lo vamos a rechazar. Después la cámara dice Leolam, en realidad va a tarde agre. Es decir, fue después de que fue atado. Rekasabar y el Tana, el sabio de la Mishnah, ¿qué es lo que opina? Eged azmaná be'almahu. Es decir, el atado de las especies es solamente un medio de la mitzvah, pero no la mitzvah en sí. Be'azmaná be'alma lo klumhu. Y el hecho de una preparación para la mitzvah no se considera una acción de mitzvah, y por eso si después le quité las bayas, no pasa nada porque todavía no cumplí con la mitzvah. Muy bien, dijimos también en la Mishnah, Veme Maatim Yom Tov. Ahora, dijimos que se podían quitar las bayas, pero no se puede hacer en Yom Tov. Dice, Ha Abar ul Katan. Vino una persona, tenía el hadas, tenía muchas bayas. Dijo, ¿sabes qué? Yom Tov, ¿sabes qué? Quitó, empezó a quitarlas. Transgredió y las quitó. Mai, ¿cuál es la ley? Bueno, se sobreentiende que es kasher, es válido. De Ashur Emat. Es decir, ¿por qué? Porque las uvas, ¿qué vamos a decir? ¿Sí? Ilema de Ashur, me etmol. Si vamos a decir que las uvas se ennegrecieron desde ayer, es decir, en el momento de la misma ya no eran válidas. Ken, dahui meikarahu, betifshot mine, dahui meikara. Es decir, ya estaba rechazado para la misma desde un principio. Y entonces, si ya está rechazado no es apto para cumplir la misma, de los ave dahui, el alab de Ashur Beyom Tov. Entonces, no estamos hablando de eso, estamos hablando entonces de un caso en el cual se empezaron a ennegrecer durante Yom Tov. Mira, Benithahu, Shamat Mina, Mira Benitha, Joser Benira. Es decir, ¿qué es lo que yo voy a decir? Esa das, en el momento en el que se lo va a llamar para la mitzvah de Netilat Lulav, va a tener una apariencia que es apto para la misma y únicamente se le va a rechazar para la misma después de que ya se cumplió con la misma. Pues es así que es lo que yo aprendo de esto, que Nira Benitje, si todavía visiblemente es posible cumplir con la misma, entonces Joser Benide,
Entonces después puedo volver a utilizarlo para llegar a cumplir con la misma. La Gemara Rechazi dice no. No estamos hablando aquí de una das que se invalidó únicamente durante Yom Tov mismo. Era Leolam, en realidad estamos hablando de Ashur Me'ikara, que ya estaban ennegrecidas esas bayas, las frutas de la das. Dahui Me'ikara de los Dahui. Es decir, ya a priori ya no es válido, entonces, a pesar de ello, los Dahui no se lo considera rechazado. Tipshot Mine, ¿sí? Entonces, ¿qué aprendemos de nuestra Mishnah? Que justamente que sí, cuando entra Yom Tov había sobre la das anabim bayas que eran de color negro, es kasher si las quita. Abanidad benitje joser benide lo tipshot. Pero el concepto de que es aparentemente es válido y yo lo rechazo y después lo vuelvo a aceptar, no se aprende de esta Mishnah. Tanur Rabanan, enseñaron a nuestros sabios en una vereita. M. Maatim Beyom Tov, Mishun Rabbi Eliezer, Rabbi Shimon Amru, Maatim. Es decir, que no se quitan las bayas en Yom Tov para hacer válida el Hadas, y Rabbi Eliezer y Rabbi Shimon dijeron, sí se puede hacer. Ka metaken mena Beyom Tov. Es decir, esta acción de arrancar estas bayas, estoy metaken eta Hadas, es decir, estoy como reparando un objeto y haciéndolo válido para cumplir con una misma, estaría prohibido en Shabbat o en Yom Tov por metaken keli, es decir, como que está reparando un keli, un utensilio. Amarrabashi kegon shelaktan le agila. Dice, no, en realidad, ¿por qué está quitando estas uvas? Porque se las va a comer, estas uvas, estas bayas, porque se las va a comer y de paso va a hacer que el hadas sea válido para la misma. Pero Biliyez de verdad Shimon Sabar lo que abúa. Es decir, ellos opinan como su padre, Rabbi Shimon. ¿Qué es lo que dice Rabbi Shimon? Davar, she'en mitkaven, mutar. Es decir, cuando yo hago una acción y como consecuencia surge una transgresión de Shabbat, pero yo no tenía esa intención en un principio, entonces está permitido. Davar, she'en mitkaven, mutar, aprendimos en Masejet Shabbat. Pregunta la Gemara. Hay Abaye y Raba, de Amre Tarbayu. Pero Abaye y Raba que dicen ambos. Moder Rabbi Shimon, Psik Resha, Velo Yamut. Es decir, Rabbi Shimon es verdad que dice Davar Sheno Mitkaben, pero está de acuerdo también con que si yo hago una acción, a pesar de que yo no tengo la intención, pero inevitablemente va a surgir una transgresión. Entonces ahí no sería válido. Es decir, con el concepto de Velo Yamut, es decir, si viene una persona y coge una gallina y dice, ¿sabes lo que me apetece? Me apetece la cresta de la gallina. Entonces, ¿qué hace? Corta la cabeza de la gallina para coger la cresta. Y dice, no puedes, ¿por qué? Porque estás matando a la gallina. Y dice, yo no quería matar a la gallina, yo solamente quería la cresta. Y dice, ¿y qué te crees? Que si le corta la cabeza no se va a morir. Entonces, inevitablemente, tú sabes que eso va a ocurrir. Entonces, entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? De Itle o Shana Harite. Es decir, ¿cuándo es que está diciendo que si toma esas bayas para comerlas, no está entrando en el problema de que él ya sabe que, yo no quería hacer kasher heladas, pero a pesar de que estoy cogiéndolo para comer, lo estoy haciendo kasher. Y es algo que es inevitable si lo haces así. Entonces, ¿en qué caso estamos hablando? Con que en el caso en el que ya tiene otros adasim que están reservados para la misma. En ese caso, entonces, cuando está quitando las bayas, los frutos, no lo está haciendo para validar el hadas. Tanur Rabanan, enseñaron a nuestros sabios en una vereita. Utar agadó beyom tov. Es decir, si se liberó el nudo del lulav durante Yom Tov, ogdo que agudash el yerek. Es decir, le va a hacer un nudo, se llama el nudo del yarak. Es decir, un nudo simple. Le va a dar unas vueltas y después lo vamos a meter por en medio y ya está. Veemai. Entonces, ¿y por qué me dices que lo tiene que atar así? Le anibe me anev, que le haga un nudo corredizo. Mani,
Es decir, esta enseñanza, como quien fue enseñada, como Rabbi Yehudahi, de Amar Anibá que Shirame Aliatahi, dice que Rabbi Yehuda no permite el nudo corredizo. Dice, ese es un nudo experto, es un nudo bien hecho, es un nudo entero y no se puede hacer en Shabbat tampoco. ¿Sí? Entonces, y que Rabbi Yehuda, si me dices que esta enseñanza es como Rabbi Yehuda, Eged me aliata bae, dice, peor todavía, sería necesario hacer un nudo fijo. Ok, gracias por los saludos. Sería necesario hacer un nudo consistente, porque la viuda dice que el lulav tiene que estar atado totalmente. ¿Sí? Entonces, hay Tana. Entonces, ¿quién es el Tana de nuestra Mishnah? Sabarle, Kabate. Es decir, él opina como la viuda Bejada en cuanto al tema de la aniva, del nudo corredizo que está prohibido en Shabbat. Upale Gale Bejada, y está en discusión con Rabbi Yehuda en cuanto al tema de que es necesario un nudo para las 4 especies. Hasta aquí llegamos en nuestro estudio de hoy. Mañana, Bezrat Hashem, comenzaremos una nueva Mishnah que está aquí abajo. Me olvidé de bajar. Bien, que está aquí abajo, que es la Mishnah que nos va a hablar de la Araba. Bien, muchas gracias a todos por estar ahí y Bezrat Hashem, que tengamos un Jodesh Tov, un Mevorach. El estudio de hoy quiero dedicarlo para Leilui Nishmat de Yaakov Ben Shaya Bar Reuben, que se está cumpliendo los 7 días de su partida física, y le Abdil Ben Amitim de Hayim para la Refuah Shema de Mor Hami, Yitzhak Shimoni Bar Yaakov, que le mande Refuah Shelema. Muchas gracias a todos y Bezrat Hashem nos encontraremos mañana.